Bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Mi nombre es Omar. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras y disfrutarlas. Disfrutar cada semana de las Escrituras es un placer. Debe ser un placer para nosotros y para ti. Mi amigo, cuando lees las Escrituras te es un poco dificultoso, no le encuentras el gusto. Hay que cambiar el método, hay que cambiar la forma, hay que cambiar la manera de ver las escrituras y de poder leerlas y escudriñarlas. Tienes que encontrar un disfrute, un placer, saber de que es salvación, mi amigo. No es cuestión de, bueno, pues como no le encuentro el gusto, lo dejo y haré otra cosa. ¿Qué? Voy a ver televisión porque eso sí le encuentro el gusto. Grave error, mi amigo. No olvides que el objetivo de estas clases no solamente es brindar información, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar lo aprendido, obviamente, en estas clases, para que puedan enseñar a los demás. Y obviamente todos podamos edificarnos juntos, obviamente, en venir a Cristo, que ese es el objetivo, porque estamos aprendiendo muchos misterios en este nuevo canon de las Escrituras, que viene a ser doctrina y convenios. Estamos terminando el mes de junio, nos corresponde lo que es del 23 al 29 de junio. Estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos corresponde lo que es el episodio 26, o sea, la semana 26. Y estamos viendo lo que es Doctrina y Convenios, sección 67 al 70. Así que prepárate para sumergirte en este hermoso y apasionante libro como es Doctrina y Convenios. El título de la clase para esta semana, el manual lo ha puesto como De tal estima como las riquezas de toda la tierra. De tal estima como las riquezas de toda la tierra. Este título no se encuentra en ningún versículo que veremos el día de hoy, pero sí se encuentra en el encabezamiento, se me trabó un poco la lengua, de la sección 70. Ahí sí lo vemos, ese título, de tal estima como las riquezas de toda la tierra. Y dice, lo voy a leer en el encabezamiento, y dice, esta revelación se dio después que la conferencia votó que las revelaciones eran de tal estima para la iglesia como las riquezas de toda la tierra. En la historia de José Smith se hace referencia a las revelaciones como el fundamento de la iglesia en estos últimos días, así como un beneficio para el mundo, que manifiesta que de nuevo se han confiado al hombre las llaves de los misterios del reino de nuestro Salvador. Fin del encabezamiento. Tan igual como ustedes lo ven en la sección 70, lo he leído. Esto es lo que estamos estudiando este año. Este libro de revelaciones cuyo valor, como lo dije al comienzo, son como las riquezas de toda la tierra. Dependerá de nosotros si lo vemos así o pues lo ignoramos, lo cerramos y esperamos estar en desgracias, en pasar penurias, en pasar dificultades para volver a leer las escrituras, porque así es el ser humano, ¿verdad? Así somos. Ya has visto, no sé, de repente lo has visto en tu vida, de repente lo has visto reflejado en los demás. Mejor es bueno refugiarse en las escrituras para encontrar fortaleza, fe y testimonio y de esa manera ver la perspectiva de la vida de una manera diferente. Luego no digamos que no sabíamos, que no lo entendíamos, que no tuvimos la oportunidad, porque hay que ponerle un poco de esfuerzo a las escrituras. Valoremos el estudio de estas revelaciones, mis amigos, que fueron dadas por Dios a su profeta, y nosotros lo tenemos para nuestro progreso. Esta clase, el objetivo es conectar las experiencias de los primeros santos o de los pioneros con la trayectoria espiritual actual de este año 2025. Ahí se ve en la imagen a unos niños que obviamente están en la foto leyendo las escrituras, pero esperando que encuentren obviamente algún día la revelación y el refugio para sus vidas. Ese es el objetivo. Esta semana veremos 4 secciones, 4 hojas para leer, así que lo podemos hacer y seguir con nuestra meta anual. La doctrina es la sección 67, la 68, la 69 y la 70. Veremos de un testimonio de la verdad de los mandamientos, la intención, la voz y el poder de Dios para la salvación, las instrucciones de preservar los registros históricos y mayordomos del Señor. Esos son más o menos los títulos que vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias a los que se suscriben, muchas gracias a los que comentan también, siempre esperan a primera hora, les da el aviso YouTube para que puedan, ya salió la nueva clase y veo que lo están
mirando, lo están leyendo, lo están escuchando, viendo. Y qué bueno, muchos yéndose al trabajo y qué bueno que les acompañen estas clases para poder mejorar las vidas. La vida de uno tiene que buscarla solo a veces, a veces solo. Mi hijo, mi esposo, mi esposa, mi hija no quieren, pues bueno, pues tengo que yo ver también por lo mío. Así que cada uno tiene que ir labrándose un poco la vida, la salvación. Primero hay que ser salvos, tratar de ser salvos uno para poder ayudar al resto, si no, no se va a poder. Primero uno tiene que estar arriba para poder ayudar a jalar al resto hacia arriba, para que suban, ya que los demás están abajo. Ese es el objetivo. Gracias por suscribirse, gracias por comentar de diferentes lugares. Para mí es un placer leerlos. No siempre puedo responder, pero de verdad que siempre los leo y gracias por ello. Gracias por darle like o la manito hacia arriba que les agrada. Y si no les gusta, pues también. Aquí hay libertad, no nos sentimos mal. De verdad que no nos sentimos mal. Una clase es más. Una clase puede, un video, puede estar comentado todos los que dan like o los que me lo miran, pueden tenerlo hacia abajo y YouTube no dice nada. Así que tranquilos, no pasa nada. Eso solamente es para que si les gustó y ustedes lo puedan tener y lo puedan ver de repente de aquí hace un tiempo después puedan verlo sus videos. Eso les va a ayudar a ustedes. Gracias y a mí me ayuda también para poder saber que lo han visto y que obviamente siguen y les agrada las clases. Así que vamos a seguir con las clases disfrutando. De repente el día de hoy no va a ser tan largo, de repente sí, pero de acuerdo a cómo se vaya presentando las clases veremos lo rico y espiritual que se pueda dar. Siempre les aconsejo que lo miren una y otra vez para que puedan, obviamente a veces hay cosas que se pasan, entonces es bueno anotarlas, es bueno pensarlas y ver cómo yo puedo mejorar en mi vida, ¿verdad? Que ese es el objetivo, cada uno va mejorando. Yo siempre les aconsejo y les he aconsejado, traigan un pequeño cuaderno, un pequeño libro donde puedan ir anotando sus impresiones, que ese es el objetivo. Hey, dijo esto el hermano Omar, a ver, ¿dónde dice? Lo verifico, quiero saber más de eso, me llama la atención, de repente se equivocó. Trato de no equivocarme, no soy perfecto, pero pues busquen, ¿no? Si les agrada y les encanta buscar errores, pues busquen los errores y si ustedes lo encuentran, pues lo dicen, ¿no? Aquí hay libertad. Yo creo en el albedrío de la persona, en la libertad de la persona. ¿Te gusta el video? Míralo varias veces para que aprendas. ¿No te gusta? Hay más si puedes buscarlas o buscarlos y disfrutar. Así que bienvenido a esta clase y disfrutemos. En noviembre vamos a ver un poco de historia. En noviembre, es decir, el otoño de 1831, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tenía tan solo 18 meses de existencia, pero crecía muy rápidamente. Cuando se restauró la iglesia ya debemos saberlo, 6 de abril de 1830. Estamos en el otoño de 1831 y recién tenía 18 meses de existencia. Yo dije la Iglesia de Jesucristo, hago aclaración que ese nombre no tenía la iglesia en sus inicios. La iglesia adquiere este nombre, lo vamos a ver más adelante, unos años después, como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero hasta ese momento no, pero tengo que decirlo así para poder entenderlo, ¿verdad? De lo que se trata de hablar. El profeta José Smith había recibido más o menos ya hasta ese entonces 70 revelaciones, dicen los historiadores, respuestas divinas a problemas, redes que enfrentaban enfrentaban las personas, ¿verdad? 70 revelaciones. Esas revelaciones eran respuestas divinas a problemas reales que la gente, pues, de ese entonces, los pioneros, pasaban o tenían o enfrentaban. Pero estas palabras sagradas estaban dispersas. ¿Qué quiere decir? Copiadas a mano y no estaban ampliamente pues, disponibles para todos. Los élderes sabían que debían publicarlas para compartir la voz de Dios con los santos y el mundo. Es decir, hoy día estaba el profeta en cierto lugar, en cierto hogar, de repente, y recibía una revelación, le decía a algún hermano, a su acompañante o a su escriba, ella anótalo. Y obviamente, pues no todos estaban presentes y tenían que comunicarse de boca en boca. Hey, el hermano, el profeta recibió una revelación. Sí, ¿qué dijo? Bueno, y uno sabe que cuando ya es una comunicación tercera, quiere decir lo que yo escuché, ya cambia uno, ¿verdad? Entonces ya la revelación llegaba tergiversada, pues, ¿no? Así como los chismes, es un chisme, ¿no?
Uno escucha algo y lo va y lo lleva a otra persona y la otra persona lo cuenta a la otra persona, ya llega tergiversada al final. Entonces, obviamente que se dieron cuenta que todas estas revelaciones sería bueno tenerlas juntas, tenerlas todos unidos. ¿Para qué? Para que la gente las pueda leer, las pueda saber de qué se trata y puedan ser fortalecidos. Entonces, es decir, que los élderes sabían de eso, que debían publicarlas para compartir la voz de Dios con los santos y el mundo. Así que el 1 de noviembre de 1831 se reunieron en la casa de los Johnson. Ahí vivía el profeta. Es muy probable que ahí vivía y pasó mucho tiempo en Hiram, Ohio, en el estado de Ohio, en la ciudad de Hiram. Eso en Ohio está Kirtland también, y aparte hay otro lugar que se llama Hiram. Ahí vivía José Smith. ¿Por qué? Porque estaba en la casa de los Johnson. ¿Y por qué? Para ahí se reunieron para hablar sobre la impresión del libro de mandamientos. Hermano, ¿qué es eso? El libro de mandamientos es el libro de doctrina y convenios, si no lo sabías. Ese es el primer nombre que recibe, el libro de mandamientos. Una colección de revelaciones que más tarde obviamente formaría parte de doctrina y convenios. Es decir, hay que saber un poco de la historia. Así se llamó el primer libro de revelaciones que tuvo la iglesia, se llamó el libro de mandamientos, y más adelante tiene el cambio por doctrina y convenios. Mira todo lo que estás aprendiendo si no lo sabías. Es decir, que se reúnen para hablar cómo se va a originar el libro de doctrina y convenios. Esta no era una tarea fácil, la iglesia era muy joven, 18 meses, los recursos eran escasos, no había dinero y la oposición estaba muy feroz. Algunos élderes como William McLellin, quien vimos la clase pasada, cuestionaron pues el lenguaje de las revelaciones. Él quería, era un hombre culto, William McLellin, por lo tanto dijo, hey, hay que refinar, ¿no? Mira, el profeta, no, su idioma no es tan fino, no es tan pulcro limpio. Él tiene un idioma inglés muy básico, entonces yo creo que, dijo William McLellin, hay que hacerlo más fino el idioma para que sepamos que viene del Señor y obviamente el profeta, dado al profeta, y se pueda pues leer algo más bonito, más lindo para que todos lo puedan apreciar. Esa fue la opinión de William McLellin. ¿Qué hubieras dicho tú? ¿Estabas de acuerdo o no? ¿Mm? Él las consideraba pues demasiado sencillas e imperfectas, es decir, quería que sean pues más finitas, más pulido el idioma. Acá hago una mención. ¿Ok? Hago un paréntesis, una mención. Tanto el libro de Mormón como Doctrina y Convenios debemos reconocer y saber que son libros muy, pero muy simples. Su lenguaje es muy simple y la estructura gramatical también lo es. Y sobre todo, son muy repetitivas. Sí, mi amigo. ¿Qué te puedo decir? Hermano, yo ni lo entiendo. Bueno, si no entiendes, de repente es porque no tienes la cultura de la lectura. Cuando una persona no tiene la cultura de la lectura, es decir, no ha leído libros, no tiene mucha educación de profundizar temas, obviamente que Obviamente que el libro de Mormón le parece difícil a pesar de ser un libro simple. ¿Por qué? Porque uno no tiene la costumbre. La mayoría, y eso es un dilema. Eso obviamente no se puede decir en la iglesia. Eso es difícil decirlo. Pero la mayoría de gente que se une a la iglesia no tiene, en realidad el mundo en general no tiene la cultura de la lectura. Es decir, no lee. Si no leemos, y menos ahora queremos claro, mirar y ver y escuchar y listo, videos pequeños y ya está, y con eso ya sé. Entonces no leemos mucho. Cuando una persona no tiene la cultura de la lectura, entonces obviamente que le cuesta, es dificultoso ver un libro, leer las escrituras. Esa gente se une a la iglesia. Un jovencito que pasa todo el tiempo en TikTok, en las redes sociales, se une a la iglesia, imagínate, hey, tienes que leer el libro mormón. ¿What? O sea, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué es eso? No le entiendo. Yo mejor déjeme ver TikTok, déjeme ver las redes, es más fácil. Y es normal, es entendible. Eso es difícil un poco. Si una persona, un jovencito, está en el colegio, está en la escuela, por lo menos todavía les dicen que lean, y obviamente entra a la universidad, por lo menos les dicen que lean, entonces les es más fácil leer el libro y lo ven el libro de Mormón como algo simple. ¿Por qué? Porque es simple, no tiene mucha oración gramaticales bien concisas, bien llevadas, ¿ok? No nos sintamos mal por eso, al contrario, es para nuestro beneficio. Ahora, esto es bueno y malo, porque los que han leído,
o leen mucho al leer estas escrituras, van a poder darse cuenta que son libros simples. Eso disgusta a los lectores, pero por otro lado es bueno porque la mayoría de gente no lee y se unen a la iglesia, entonces a leer estos libros les resulta más fácil poder leer y entender. Y eso es al final lo que se desea, que la gente entienda y pueda hacer convenios. O sea, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿eh? ¿Te das cuenta? Así lo estableció el Señor, pues. Entonces, creo que ese es el propósito de estas escrituras, que tengan un lenguaje sencillo para que todos puedan recurrir a las escrituras. Volviendo a la historia, José Smith, sintiendo el peso de su llamamiento, testificó que estas palabras pues valían más que las riquezas de toda la tierra. ¿Qué se ha creído? Dijo William Malelli. Aquí estoy yo soy el profeta, yo no estoy hablando lo que yo quiero, el Señor me dice. Es verdad, mi idioma puede ser simple, pero él me dice tan igual como yo lo escucho, lo estoy diciendo y lo estoy escribiendo. Así que esto es más valioso que las riquezas de toda la tierra, que viene a ser el título de la clase. El Señor respondió con revelaciones de la sección 67 al 70, que no solo abordaron estas inquietudes, sino que la misión también sentaron las bases para la organización, el liderazgo y la misión de la iglesia. Incluso los primeros santos tan cercanos al profeta lucharon con dudas. Hoy nosotros también enfrentamos momentos en los que cuestionamos a veces la guía divina, pero la voz de Dios es real y nos habla por medio de su palabra y su espíritu. Retrocedamos en el tiempo para descubrir entonces las lecciones que puedan iluminar nuestro camino en este año. ¿Qué aprendemos de esto? Que el mundo nos dice que la duda es enemiga de la fe. Pero la duda no es enemiga de la fe. A menudo es la puerta a una comprensión más profunda. Sí, mi amigo, la duda no es enemiga de la fe. A menudo, muchas veces, es la puerta a una comprensión más profunda. Es decir, que cuando tú tienes dudas, eso puede abrir la puerta. ¿Para qué? Para que tú tengas una comprensión más profunda. Dependerá de ti. Al igual que los élderes de esos tiempos, podemos pues cuestionar los caminos de Dios, pero Él nos invita a buscarlo con humildad. En nuestro mundo acelerado y escéptico, detengámonos muchas veces para escuchar su voz en las Escrituras y en nuestro corazón. Así que siempre volvamos a las Escrituras. Esta clase terminará, este año terminará, el próximo sigue y siempre estemos constantemente en las Escrituras. Consejo que espero te sirva. La lección de hoy que vamos a empezar, es la sección 67, conocida como Os doy un testimonio de la verdad de estos mandamientos. Acá se menciona que Oliver Cowdery, ¿se acuerdan de Oliver Cowdery, uno de los testigos, y John Whitmer debían llevar los manuscritos de las revelaciones a Independence, donde William Phelps? ¿Por qué? Porque en Independence, Missouri, estaba William Phelps. Ahí he puesto sus fotos de ellos, tan igual como se veían. Pues bueno, no son medio simpáticos, pero es lo de menos, ¿no? Son muy espirituales. Ellos lo publicaría con el título de The Book of Commandments. ¿Qué quiere decir? El libro de mandamientos. La sección empieza con el Señor hablando directamente a los élderes, reconociendo sus temores y dudas sobre las revelaciones. Dice: vuestros ojos han estado puestos en mi siervo José Smith, hijo, y su lenguaje y sus imperfecciones habéis conocido, dice el versículo 5. Dios conoce, mi amigo, Dios conoce los corazones. Ven las fallas humanas de José y se preguntan cómo un hombre así pudo hablar por él. Eso es lo que decían, pues sobre todo William Malelli, ¿no? Decía, ¿cómo puede ser que hablen José Smith? ¿No? Es un hombre muy básico, muy simple. Los profetas no entendían que los profetas son llamados y aprobados por Dios. ¿Qué otra recomendación mayor pues necesitamos entonces? Deberíamos estar agradecidos de que Dios pueda utilizar seres imperfectos y que estos hombres moldeados en vasos de santidad a lo largo del tiempo puedan demostrar tal beneficio a sus compañeros humanos imperfectos. Entonces recordemos de nuevo que Dios los llamó
y Dios ha evidenciado su aprobación de sus labores a José Smith. Ahora entonces viene un desafío divino, que el más sabio, dice el Señor, que el más sabio entre ustedes, entre vosotros, dé un mandamiento como el de uno de los más pequeños del Señor, dicen los versículos 6 y 7. Eso es lo que la prueba. Pues, bueno, ¿están quejándose de mi profeta? Bueno, pues uno de ustedes, el más sabio, a ver, el más sabio, inteligente, que diga una revelación, que dé un mandamiento. Entonces, William McLean, de quien hablamos la clase pasada, un hombre erudito, da un paso al frente, quizás por insistencia de los demás, eso no se sabe, pero él dio un paso al frente. De repente muchos le decían, ya pues, a ver, sal pues, tú que te crees inteligente, a ver, sal al frente. William Phelps, en este caso, que era un impresor recién convertido, cuestiona el lenguaje de las revelaciones. ¿Son lo suficientemente refinadas las revelaciones? ¿Podría el Señor hablar de manera tan directa, tan humana? Estas dudas no son solo sobre palabras, son sobre la fe en la autenticidad de la voz divina. Hasta el día de hoy, mi amigo, hay gente que te pide o te dice o lo hace, hermanito, no sea tan duro, por ejemplo, cuando uno da un mensaje, hable más despacio. Y no es por gritar, ¿no? Porque no se debe gritar, sino por lo duro que uno habla del Evangelio. Se habla así, hermano, los hermanos se resienten. Ya no van a venir, mi barrio que tiene 50, 70, 100, vamos a bajar la asistencia. Hay que hablarle suave, hermano. Please, te dicen a veces. Ahora, también hay los otros que se van al otro extremo. De estos dos vemos en la capilla, en nuestras iglesias. ¿Cuáles son los otros que se van al otro extremo? Los que en lugar de dar un mensaje inspirador, se paran al frente del púlpito y empiezan pues a exhortar como líderes. Tengamos cuidado porque no somos líderes. Entonces no está bien los extremos. Ni uno ni el otro. No seamos extremistas. William Phelps se retira a una habitación, pluma en mano, decidido a demostrar que puede escribir algo tan profundo como las revelaciones de José. Pero no lo logra. No le salen las palabras. El 2 de noviembre regresa a la conferencia con lágrimas en los ojos, implorando perdón a José Smith, a sus hermanos también y al Señor. La prueba es clara. Estas palabras no son de José Smith, sino de Dios. Comprende que solo Dios podría inspirar tales palabras. Esta sección nos enseña una lección poderosa para nuestra era. ¿Qué nos enseña? Que la verdad divina no siempre viene envuelta en perfección humana. Es decir, la verdad divina no quiere y va a venir siempre en un hombre perfecto. En un mundo obsesionado con la imagen, cómo se ve, cómo se presenta, las redes sociales y la pulcritud, Dios nos recuerda que su voz puede hablar a través de lo simple, lo imperfecto, siempre que sea auténtico. Ustedes se han dado cuenta que los pastores de otras congregaciones se paran al frente con sus mejores trajes. ¿Por qué creen? Para demostrar pulcritud, limpieza, aunque sus corazones sean duros, ¿verdad? Están vacíos. Y como hay que ir vestido entonces, hermano, sencillo, lo más sencillo posible. Que tu vestimenta refleje sencillez, limpieza y sobre todo humildad. La sección 67 nos invita a confiar en la voz del Espíritu, incluso cuando no encaja con nuestras expectativas. El Señor entonces promete, si os despojáis de la envidia y los temores, me veréis y sabréis que soy. No con la mente carnal ni natural, sino con lo espiritual, dice el versículo 10. Este es un llamado a la humildad, a confiar en la voz de Dios y a buscarlo con ojos espirituales. Esta promesa es un faro. La santidad personal nos acerca a Dios. Es un llamado a despojarnos del orgullo, la envidia y la autocomplacencia. Y a buscar, obviamente, al Señor con humildad. Ojalá que lo entendamos y no lo olvidemos. Entonces deja de buscar, mi amigo, la perfección en lo que Dios te da.
Es como si estuviésemos de hambre, pues, y Dios nos da de comer, pero exigimos que sea, pues, un buen beef, ¿no? Una buena carne. Y si no es carne, un buen beef, entonces nos quejamos. Es decir, ¿nos parecemos o no a los israelitas de antes? Pregunta. Del Antiguo Testamento, pues, en el desierto, los que se quejaban del maná. ¿Recuerdan? Ellos buscaban la perfección de Dios en lo que les daban. Queremos variedad en el menú, decían. Algo mejor, porque hemos tenido los mejores manjares en Egipto. Extrañamos eso, decían. ¿Nos parecemos nosotros o no a ellos? ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Mm? Abrazar la simplicidad de la voz de Dios. ¿Dónde? En la oración. Las escrituras o una impresión espiritual. La fe no requiere un espectáculo, requiere un corazón abierto. Luego dice en el versículo 11 que ningún hombre puede ver a Dios en la carne, porque tiene que ser transfigurado para ver con sus ojos espirituales y no con sus ojos naturales. El Señor también nos dice que tengamos paciencia hasta perfeccionarnos. El Señor restauró su iglesia para ayudarnos a prepararnos para la perfección. Así termina esta sección 67, una sección corta, pequeña, y que hemos aprendido que el fracaso de William nos enseña que la palabra de Dios tiene un poder que ningún ser humano puede replicar. Vivimos en el año 2025 y nos bombardean con voces, redes sociales, personas influyentes, opiniones, pero la voz de Dios se abre paso entre el ruido. Cuando nos acercamos a Él con humildad, como William aprendió a hacerlo, podemos sentir su presencia. Puedes, mi amigo, intentar esto. La próxima vez que leas las escrituras, ora para ver con ojos espirituales. Anota en tu diario lo que sientes. Te sorprenderá, mi amigo, cómo Dios te habla. Haz la prueba. Haz la prueba, pero no ninguneemos a nuestros líderes por su capacidad. Entramos a la sección 68 que es titulada como será escritura, será la voluntad, la intención, la voz y el poder de Dios para salvación. Un título medio largo, grande, basado en un versículo. Pasamos a esta sección recibida durante la misma conferencia. Esta revelación fue motivada por 4 élderes: Orson Hyde, Luke Johnson, Lyman Johnson y William McLely, quienes buscaron guías sobre sus deberes. La iglesia estaba creciendo, pero su estructura aún se estaba formando. El Señor responde con principios eternos para el gobierno de la iglesia y la responsabilidad personal. Él declara que los obispos, como Edward Parrish, deben juzgar con rectitud, guiados por el Espíritu. Él recalca el Señor que todos los miembros, desde los líderes hasta las familias, desempeñan un papel en la edificación de Sion. Una de las enseñanzas más poderosas se encuentra en los versículos 25 al 28, donde el Señor manda a los padres que enseñen a sus hijos la fe, el arrepentimiento, el bautismo y el don del Espíritu Santo antes de los 8 años. O el pecado pues recaerá sobre la cabeza de los padres. Esta revelación, la sección 68, también afirma que las palabras de los élderes fieles, cuando son inspirados por el Espíritu Santo, son escritura. Imagínense el peso de esa promesa. Sus palabras inspiradas tienen la misma autoridad que las revelaciones de este libro. Hace tiempo se decía, y no es porque ahora lo escucho cada vez menos, no quiere decir que ya no es verdad. Cuando uno decía, ¿cuál es el libro más importante para un santo de los últimos días? Y uno decía, la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. No, ¿cuál? El libro de Mormón. No. La Perla de Gran Precio. No. Doctrina y Convenios. No. Entonces, hermano, ¿que no tenemos escrituras? No, sí, hay escrituras. ¿Cuál es el libro más importante? La Leona. ¿Cómo, hermano? Sí. ¿Y por qué? Porque la Leona es lo que habla las autoridades iba a decir, pero o los profetas en la actualidad. Es donde el profeta da su mensaje o la primera presidencia da un mensaje. ¿Qué es lo que quiere para este tiempo? Esas son las escrituras más importantes. Y es lo mismo que está diciendo aquí.
Ese es el peso de la promesa. La sección 68 nos recuerda que el reino de Dios se edifica mediante el orden y la responsabilidad. Padres, tomemos nota, la función es sagrada. Enseñar a los hijos el Evangelio no es opcional. Es un mandato divino. En un mundo de distracciones, pantallas, modas, ajetreo, debemos priorizar la oración familiar, el estudio de las Escrituras y las conversaciones sobre Jesucristo. Y para todos nosotros, cuando hablamos por el Espíritu, nuestras palabras pueden transmitir poder divino. La próxima vez entonces que enseñen o comparten su testimonio, oren para que el Espíritu los guíe. Quizá puedan hablar las Escrituras. No es imposible, ¿eh? Es posible. Orson, voy a hablar de Orson Hyde. ¿Por qué? Porque ahorita tiene que ver con esta sección. Él era de Inglaterra y viaja a Estados Unidos a los 14 años. Viajó de Nueva Inglaterra a Ohio en busca de aventuras y empleo antes de ser miembro. Trabajó en una fundición de fierro o de hierro y en una fábrica de lana antes de ser contratado en la tienda de Newell Whitney en Kirtland, Ohio. A los 23 años, Orson Hyde se unió a la iglesia metodista en las cercanías de Kirtland y se convirtió en un líder. Mientras predicaba contra el Libro de Mormón, en 1831 él escribió. Escuchen lo que él escribió. Lo voy a leer porque es muy importante. Por primera vez pensé que la Biblia mormona podría ser la verdad celestial. Y sentí una profunda convicción de que estaba haciendo algo malo. Es decir, ya no volvió a hablar contra el Libro de Mormón. En octubre de 1831, Orson fue bautizado en el río Chagrin por Sidney Rigdon. En menos de un mes, es decir, en noviembre, el Señor le mandó a él y a todos los líderes fieles y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Eso lo veremos en esta sección 68. Orson partió de Kirtland con Samuel Smith, hermano del profeta José Smith, para predicar el Evangelio de Jesucristo en los estados del este. Donde quiera, le dijeron, donde quiera que fuéramos recibidos y agasajados, dejábamos nuestra bendición, escribió más adelante Orson Hyde. Y donde quiera que fuéramos rechazados, nos lavábamos los pies en privado contra quienes nos rechazaban. Así escribió. Me reciben, los bendigo. No me reciben, pues me lavo los pies. Él así escribió. Eso, por cierto, ya no se hace, pero antes era así. Era un testimonio de que se le predicó el Evangelio y lo rechazaron y por lo tanto tendrá que rendir cuentas más adelante. Ahora en nuestra época la iglesia pues no hace eso, ¿no? Se recomienda que los misioneros no hagan eso, salvo que cuando lo crean conveniente en casos extremos. Ahora, conociendo un poco a Orson, cuando regresaron a Kirtland, Orson, por su profundo conocimiento de las Escrituras, fue nombrado maestro de la escuela de los profetas. Orson comentó sobre su erudición en el Evangelio. Sabía mucho. Una vez memoricé, dijo, la Biblia, y cuando alguien citaba un versículo, yo podía citar el siguiente. La he memorizado en inglés, alemán y hebreo, decía Orson. ¿Qué tal memoria de este hombre? Imagínate la Biblia. ¡Wow! Versículos. Él se sabía muy bien los versículos. ¿Qué tal memoria que tenía? ¿Y nosotros? Ay, hermanito, ni un versículo puedo memorizar. Ni un versículo. Qué mal, ¿verdad? Nuestro cerebro. Qué mal, qué mal. En 1835 fue ordenado apóstol del Señor Jesucristo, pero su fe flaqueó y se debilitó. El 24 de octubre de 1838, 3 años después, firmó una declaración jurada difamando la reputación de José Smith y de la iglesia. Más tarde lamentó sus acciones, se arrepintió, lo que hizo no estaba bien. Pocos hombres pasan por la vida sin dejar rastros que con gusto borraría. Feliz aquel cuya vida esté libre de mancha e imperfección. Pequé contra Dios y mis hermanos. Actué con insensatez. Busco el perdón de todos a quienes he ofendido y también de mi Dios, dijo Orson, ya arrepentido. Al regresar a la iglesia, él fue puesto otra vez en el apostolado y fue enviado a Europa a predicar el Evangelio. En 1841, Orson viajó a Inglaterra y desde allí atravesó Europa para llegar a Palestina. El 24 de octubre de 1841, en el Monte de los Olivos,
Él dedicó Jerusalén para el regreso de los judíos. En la oración dedicatoria, Orson suplicó al Señor que eliminara la esterilidad y la aridez de esta tierra y que manantiales de agua viva brotarán para regar su sedienta tierra. Que la vid y el olivo produjeran con su fuerza y la higuera floreciera y se reverdeciera, hizo la profecía. Que la tierra se volviera abundantemente fructífera cuando la poseyeran sus legítimos herederos, dijo. Un grande era Orson Hyde. ¡Wow! ¡Qué tal poderosa oración! Un hombre muy espiritual. Cometió errores, pues sí, pero era un hombre espiritual. En 1852 emigró al Valle del Lago Salado, que viene a ser en español o en inglés a Salt Lake City. En el Valle sirvió como juez asociado en la Corte Suprema, en la legislatura territorial y como regente de la Universidad de Deseret, una de las primeras universidades de la iglesia. En junio de 1875, Brigham Young lo destituyó a Orson como presidente de los 12 y nombró a John Taylor en su lugar. El motivo del cambio fue que el elder Taylor había servido durante más tiempo con fidelidad continua en los 12. Si Orson sintió resentimiento por el cambio, no ha quedado registros de ello. Falleció en noviembre del año 1878 a la edad de 73 años. Es decir, estaba a punto de ser presidente de la iglesia, pero como se apartó, eso hizo que cambie su lugar en el apostolado. De él haber seguido, hubiese sido el presidente después de Brigham Young. ¿Te parece justo o no? ¿Qué opinas? Si quieres, me lo dejas en los comentarios, yo te leeré. Pero es lo que decidió el presidente Brigham Young. Antes que, obviamente, fallezca el presidente Brigham Young para poder dejar el sucesor. El cual fue John Taylor y no Orson Hyde. A mí me parece correcto, pero bueno, tú tienes tu opinión, puedes comentar, puedes decirlo, puedes escribirlo. Aunque no se conoce la fecha exacta, eso es la historia un poco de este hombre, que estamos a punto de leer un poco. No se conoce la fecha exacta, algún tiempo después del bautismo de Orson Hyde, el profeta José Smith le dio a Orson una bendición muy inusual. A su debido tiempo irás a Jerusalén, le dijo, la tierra de tus padres y serás centinela de la casa de Israel. Y por tus manos el Altísimo hará una gran obra que preparará el camino y facilitará en gran medida la reunión de ese pueblo. El buen siervo Orson Hyde tuvo muchas misiones. Fue a diversos lugares a predicar el evangelio. Uno de los más grandes misioneros que se ha visto. El Señor pide a los que salgan a predicar que lo hagan conforme los inspire el Espíritu Santo, dice el versículo 3 que se está marcando. Es decir, dejarse guiar por el Espíritu antes de poder hablar según lo que tú creas o según lo que has aprendido según tu sabiduría. En el Evangelio lo que predomina es la influencia del Espíritu Santo. Ahora en el versículo 4 dice algo universal, y lo que hablen cuando sean inspirados por el Espíritu Santo será escritura. Será la voluntad del Señor, dice el versículo 4. Sí, mi amigo, la voluntad del Señor. Cuando hablen serán inspirados. Esta declaración es revolucionaria. No solo los profetas, mi amigo, sino todos los que son movidos por el Espíritu pueden hablar con autoridad divina. En nuestra época, esta verdad es un recordatorio poderoso. Tú, sí, mi amigo, tú puedes ser un instrumento de Dios. Cuando hablas con amor, guiado por el Espíritu, tus palabras pueden ser tan sagradas como las Escrituras. Imagina el impacto en nuestras comunidades si cada conversación, cada publicación en redes sociales estuviera impregnada del Espíritu. ¡Wow! Sería poderoso. El versículo 6 dice, ser de buen ánimo. Un santo de los últimos días no puede estar de mal ánimo. Siempre debemos ser o estar positivos. Con la ayuda de Dios, el buen ánimo nos permite superar el presente deprimente que tenemos o que vemos o las circunstancias difíciles. Es un proceso de reafirmación y refuerzo positivo. No siempre pasaremos por momentos de felicidad, pero debemos aceptar las cosas que no podemos cambiar y recordar las palabras del Salvador. Tened
buen ánimo y no temáis. Esta sección nos desafía a ser valientes, a predicar el Evangelio a toda criatura, dice el versículo 8. No con temor, sino con la certeza de que el Señor está con nosotros. En este año he hablado muchas veces de la prédica del Evangelio y que tenemos que predicar. Nosotros creemos en ese mandato, creemos que nos corresponde tratar de cumplirlo. Somos una iglesia evangelizadora, somos una iglesia misionera, somos una iglesia predicadora del Evangelio y la iglesia lo hace con mucha energía y usa todos sus recursos que tiene. La prédica del Evangelio no es barata, mi amigo, se necesita dinero. También para predicar hay gastos que solventar. Así que como miembros de la Iglesia del Señor debemos tomar más en serio la obra misional. ¿Y por qué le damos tanta importancia? Porque el versículo 9 dice que si aceptan, serán salvos. Estamos hablando de salvación, mi amigo, o condenación, dice el versículo 9. Queremos que los hijos de Dios se salven así como llegó a nuestras vidas el Evangelio, para que nosotros seamos salvos. Obvio que no lo vas a entender mucho si tus padres han aceptado el Evangelio y tú has nacido dentro de esa familia. Si tú de niño te bautizaste porque tus padres son miembros, no lo vas a entender mucho. Pero si los misioneros te enseñaron a ti y nadie de tu familia era miembro, se entiende más, porque esos misioneros se esforzaron para que la salvación llegue a tu vida. Esto a veces no es entendido por nuestros hijos, que tienen el Evangelio más fácil, porque los padres somos miembros. Es por eso que a veces nuestros hijos no le dan mucha importancia pues al Evangelio, como los padres. Como no hay necesidad, entonces no entienden la salvación. Como no hay necesidad, entonces no entienden por qué tiene que ir todos los domingos a la iglesia, por qué tienen que bautizarse, por qué tienen que ir a seminarios, creen que ir a la iglesia es un estilo de vida, no saben qué es salvación. Algunos hijos lo entienden cuando son adultos y tienen sus hijos y quieren lo mejor para ellos, pero otros no lo entienden y de adultos ya se inactivan. ¿Qué pasó? Nunca entendieron la salvación. Es en ese momento donde uno tiene que ponerse a pensar si las actividades de hombres y mujeres jóvenes que hicieron fue importante o hubieses querido que hagan más actividades espirituales para avivar su fe, para despertar su espíritu y que entienda que vamos a la iglesia por salvación. Porque el versículo 10 dice que si esa persona cree, será bendecido con señales que le acompañarán. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. Si vas a la iglesia, no todo es diversión, mi amigo. Pensemos en esas actividades espirituales. Pensemos siempre en la enseñanza que deje huellas en las personas, que sus espíritus puedan elevarse para que en el futuro puedan seguir activos. Esto me hace acordar hace un tiempo una hermana, obviamente conversando con ella, dijo que ella estaba muy triste. No era para menos. Sus hijos, que habían nacido dentro del convenio, estaban inactivos. Pero inactivos total, ¿eh? Total. Sí, llevaban malas vidas ya. Uno se llevaba malas vidas, mejor, así nomás. Y ella se sentía triste. Obviamente, pues son sus hijos. ¿A quién le gusta ver eso? Ella tenía 2 hijos. Y cuando se le preguntó por qué era tanto su tristeza, a pesar que uno lo entendía, ella dijo lo siguiente. Yo lo recuerdo claro, ¿eh? Eso a mí me marcó porque ella dijo, creo, y así lo dijo, creo que hubo en la iglesia demasiadas actividades sociales. Mis hijos nunca faltaron, nunca. Había actividad, yo los traía, porque mi esposo trabajaba. Yo tenía el tiempo y los traía, yo los llevaba. Mis hijos hicieron seminarios, pero llegaron a la edad adulta y chau, fuera iglesia. ¿Qué pasó? Es la pregunta. Antes, ir a la misión no es como ahora, se iban a los 19 años. Entonces ellos cumplieron 18 años y dijeron, ya somos adultos, gracias, tenemos que hacer, nos vamos. No tenemos que saber nada de la iglesia. Y ella decía, nunca faltaron mis hijos, siempre yo los traje y todos me conocen y lo traía.
pero llegaron a la adultez y decidieron no más la iglesia. Yo creo que las actividades fueron muy, muy sociales y muy poco espirituales. Eso cuando tú lo escuchas desde otra perspectiva, no de la perspectiva de que, hermana, ya está quejando. No, no, en la iglesia no se queja, hermana, en la iglesia es perfecta. No, uno también tiene que recibir críticas, porque eso nos fortalece y de repente nos estamos equivocando. Y uno se podrá analizar y dirá, quizás sea cierto. Quizás debo cambiar un poquito y debo poner un poco más espiritual. Quizás debo dejar de darle tanto fútbol al joven, a los hombres jóvenes, o tanto vóley a las mujeres, o tantos campamentos, y pensar un poco más en lo espiritual. Quizás debo ver la parte espiritual, que aprenda a ayunar, que aprenda a orar. A ver, hijo, ora, ¿cómo estás orando? Quiero escuchar tu oración. Y lo voy entendiendo. Que el hijo tenga que buscar la manera más adelante de buscar a su Dios, a nuestro Dios, que le hemos enseñado a ganarse un testimonio. No es cuestión de obligarle, ¿no? Mi papá, ¿vas a ir a la misión? Sí, pues mi papá me mata. No, eso no es el objetivo. ¿Vas a ir a la misión? Claro. ¿Por qué? Porque quiero ir a la misión, porque quiero servir. O sea, el enfoque es diferente. Y ojalá que nosotros estemos haciendo eso. Así que tenemos mucho trabajo por hacer. No todo es diversión, mi amigo. Pensemos en esas actividades espirituales. Luego menciona de los obispos de la iglesia. En aquel tiempo, Edward Parrish, que vivía en Missouri, era el único obispo de la iglesia. El crecimiento de la iglesia hizo que la ordenación de otros obispos para áreas específicas fuera una necesidad logística. Un mes después de esta revelación, Newell Whitney fue ordenado obispo para Kirtland, es decir, el segundo obispo. Ninguno de estos hermanos era obispo presidente como existe ahora, en el sentido moderno, ya que ninguno presidía al otro. Más bien eran obispos. Dos obispos había Edward Parrish y ahora llamaron a Newell Whitney. Ellos presidían cada una zona geográfica específica de la iglesia. El obispo Parrish en el oeste y el obispo Whitney en el este. El obispo Parrish en Missouri y el obispo Whitney en Kirtland, Ohio, para que se entienda y para que se sepa. En los versículos 15 y 16 habla de los obispos y de los descendientes literales de Aarón. Explico esto un poco para entenderlo, porque si no, no se va a entender. El primer obispo nombrado en esta dispensación, ¿quién fue? Ya lo mencioné, Edward Parrish. No era de la tribu de Leví, pero tenía el sacerdocio de Melquisedec. La revelación habla de lo que hará un obispo. Tenemos en la iglesia hoy en día personas cuyas bendiciones patriarcales los designan como de la tribu de Leví, y algunos que incluso son designados de la familia de Aarón. Pero, el Señor no ha considerado adecuado llamarlos al obispo o al obispado presidente o a cualquier cargo de la presidencia. Esto se debe probablemente a que no es el momento adecuado. ¿Cómo es eso, hermano? Sí, la iglesia tiene lo que es el obispado presidente, ya lo he mencionado en algunas clases, dentro de la iglesia, dentro del organigrama, y dicen las escrituras que alguien que pertenezca a la tribu de Leví o de la familia de Aarón, línea directa, que quiere decir descendiente, sangre levita, debería tener esos llamamientos. Por ahora eso no está en funcionamiento. ¿Por qué? Porque todavía no se sabe realmente si son de la tribu de Leví y porque ahora todavía no es el momento adecuado. Quizás más adelante se tenga. Es decir, que ahora los obispados presidente, porque es un obispado presidente que forman un trío, el obispado y sus dos consejeros, ellos tienen otras tribus, o sea, pertenecen a otra tribu y cualquiera puede ser llamado de cualquier tribu, por ahora, pero más adelante ese llamamiento le corresponde a la tribu de Leví. Explico un poco más, es decir, si el heredero legítimo de este oficio pudiera demostrar que es descendiente de Leví, podría reclamar su unción bajo las manos de la primera presidencia. Si hay alguien descendiente directo de la tribu de Leví, podría reclamar su derecho de ser el obispo y puede ser el obispo presidente de la iglesia. Pero
Hoy estamos bajo la necesidad de tener sumos sacerdotes que actúen como obispos en la iglesia, en todos los oficios locales. Es decir, como no sabemos, se llama a obispos. Pues no sabemos y por lo tanto se llama a obispos. A personas de cualquier linaje o de cualquier tribu. Y el versículo 17 dice que es hereditario, es decir, su primogénito será el siguiente obispo. Eso sería lo correcto, porque eso es el obispado. Pues el obispo debería también ser de la tribu de Leví, pero obviamente no se sabe. Por cierto, en la actualidad es por eso que cuando se llama un obispo, su llamamiento viene de la primera presidencia. Sí, mi amigo, es llamado por el profeta, si no lo sabías. Luego se explica que en vista que no hay un descendiente de Leví, para ser el obispo puede actuar a alguien que tenga el sacerdocio de Melquisedec. Él puede desempeñar el oficio de obispo. Luego habla de las acciones disciplinarias que involucraban a los obispos y sumos sacerdotes que eran manejados por la primera presidencia, dice el versículo 22. Había tan pocos obispos y sumos sacerdotes en esos días que esta era la práctica, pero hoy no es así. Todos estos casos son vistos por la presidencia de estaca, la iglesia delegado a la presidencia de estaca que se encargue. Luego cambia la enseñanza en los versículos 25 al 28 porque son un mandato a los padres. Enseñen a sus hijos el evangelio, dice el versículo más adelante. ¿Verdad? Enseñen el evangelio a sus hijos, dice el versículo 25. Y no solo es enseñar, sino que comprendan, es decir, que lo entiendan muy bien, que lo asimilen, que lo interioricen, que lo asimilen, que lo vivan y lo defiendan. En un mundo donde las influencias externas compiten por la atención de los jóvenes, este consejo es más relevante que nunca. No basta con llevar a los niños a la iglesia, mi amigo. Debemos enseñarles en el hogar con amor y ejemplo las verdades eternas. Habla con el poder del Espíritu, ya sea en una conversación, un mensaje de texto o un discurso. Deja que tus palabras reflejen la luz de Cristo. Y los padres debemos hacer del hogar un santuario de fe para los hijos. No es fácil, fácil es hablar, pero hacerlo es muy complicado, toma tiempo, mucho tiempo. A los hijos hay que enseñarles con mucho tiempo. Yo recuerdo a un presidente de misión que exhortaba, esto ya no sé si lo he contado, un presidente de misión, yo recuerdo clarito, que exhortaba para que los jóvenes salgan a la misión. Era muy estricto en sus charlas, en sus mensajes. Un joven no puede perder el tiempo, decía. Tiene que ir a la misión. Este hermano tenía 2 hijos, varones también, jovencitos. Y cuando se les pregunta, obvio que decían que irían a la misión, pues no, se les preguntaba a estos jóvenes, decían, sí, yo voy a ir a la misión, los dos decían así. Pasó el tiempo, crecieron y uno fue a la misión. El otro joven no quiso saber nada de la misión y ni de la iglesia y se apartó de la iglesia. ¿Mm? Hablar es facilito, es fácil. Habla pues, así como el hermano Omar habla aquí en YouTube, es fácil esto. Pero enseñar el evangelio, hermano, amigo, amigas, amigos, enseñar el evangelio y que cumplan es complicado. Hay que tener mucha paciencia y ser perseverantes. Como un hermano que tenía varios hermanos y él se jactaba que sus hijos eran muy activos. Entre todos los hermanos, él se jactaba también, a diferencia de sus otros hermanos, que sus hijos no iban a la iglesia. Pasó el tiempo y los hijos de este hermano fueron a la misión todavía. Y siempre él en las reuniones que había les decía a sus hermanos, ¿ven cómo se cría a los hijos? Hay que hacerlo. Y todos sus hermanos agachaban cabeza, pues, ¿no? Porque sus hijos estaban inactivos. Es más, fueron a la misión sus hijos de este hermano. Y él seguía con lo mismo, hasta que regresaron y se inactivaron sus hijos. Y los hijos de los otros hermanos empezaban a venir a la iglesia poco a poco. Es decir, se invirtieron los roles de activos. Mi amigo, la enseñanza toma tiempo. Y no se verá en unos años, sino con el tiempo. Tomará mucho tiempo. Si no enseñamos el pecado, será sobre nosotros, los padres. Tengamos paciencia y seamos perseverantes. Cierto líder exhortaba a la juventud y lo hacía con mucha autoridad porque su familia estaba activa también y sus hijos dentro del evangelio. Pasó el tiempo y su hijo cayó en drogas, por ejemplo. Y tenía una vida muy dura este muchacho. Un hermano le preguntó a este líder, hermano, ¿ya no exhorta a la juventud?
Y este líder dijo, tengo un hijo que tiene problemas. Es mi hijo y quiero ayudarlo. Este líder que exhortaba antes, entendió que siempre cuando uno exhorta, debe ver a los demás como hijos. Si no lo vemos como hijos a los demás, es fácil pues enseñar, exhortar. Es fácil llamar la atención. Míralo como tus hijos y la enseñanza cambiará. Tenemos que enseñar y enseñar porque en algún momento que no sabemos cuándo esa enseñanza les ayudará en sus vidas. Si mañana te dan un mensaje, no exhortes, mi amigo, sino primero piensa que son tus hijos y luego exhorta. Quizás quieras agarrar un palo para darle como a tus hijos, pero que primero esté el amor de padre enseñando a un hijo. Con tantas clases tienes el reto de poder enseñar a tus hijos. Sea un buen maestro. Te reto que lo hagas. El versículo 28 dice que tenemos que enseñar a orar y a andar rectamente delante del Señor. La espiritualidad siempre debe ser prioridad en la enseñanza. Sí, mi amigo. La espiritualidad siempre debe ser parte, obviamente, de la enseñanza. Siempre debemos estar pensando en ello. El Señor también menciona que en la iglesia hay ociosos, dice el versículo 30 y 31. En los primeros días de Kirtland había algunos que se sentían atraídos por la iglesia porque buscaban obtener algo por nada. ¿Recuerdan la ley de consagración? Bueno, la consagración de los Campbellitas de Sidney Rigdon, que era de su congregación, tenía una práctica llamada el plan de acciones comunes, en el cual la propiedad pertenecía a todos en la comunidad. Este fue un intento malísimo de parecerse a los santos del Nuevo Testamento que tenían todas las cosas en común, como dice en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Ellos querían imitarlo. Ahora, por esos días, José Smith y Sidney Rigdon llegaron a Kirtland para alegría y satisfacción de los santos y vieron a los santos. Los discípulos tenían todas las cosas en común e iban a la destrucción muy rápidamente en cuanto a las cosas temporales. ¿Y por qué? Porque consideraban, por la lectura de las Escrituras, que lo que pertenecía a un hermano pertenecía a cualquiera de los hermanos. Era un caos en ese momento. Por lo tanto, tomaban las ropas, otras propiedades de los demás y los usaban sin permiso, lo cual traía pues confusión y decepciones porque no entendían la escritura. Es decir, querían todo gratis y eso producía ociosidad. Que trabajen algunos mientras los demás descansaban y querían que la distribución fuese igual para todos. En eso no consiste la ley de consagración. Al final menciona que la conferencia había decidido que el elder Oliver Cowdery llevara los mandamientos y las revelaciones a Independence, Missouri. Para su impresión, el Señor manda a su pueblo algo que nosotros en estos tiempos debemos tener presente, que es oremos siempre. Eso nos dice. Eso es lo que dice el versículo 33. Un pueblo que ora es un pueblo que siempre es guiado por el Señor y siempre es bendecido. Siempre debemos estar orando, siempre debemos inclinarnos ante Él. La oración siempre es una forma de reconocer a Dios como nuestro Dios. Así que no lo olvidemos. Llegamos a la sección 69, conocida como Instrucciones de preservar los registros históricos. La sección 69 cambia nuestro enfoque hacia la mayordomía. La conferencia decidió que Oliver Cowdery llevaría las revelaciones a Independence, Missouri para su impresión, pero el Señor añade una instrucción crucial. John Whitmer debe acompañarlo, no solo para ayudarlo, sino para continuar su función como historiador de la iglesia. El Señor le manda a John que escriba y lleve una historia regular y que continúe escribiendo y haciendo una historia de todas las cosas importantes. Esta no fue una tarea fácil. En 1831 el papel era costoso, el tiempo escaseaba y las amenazas de las turbas eran inminentes. Parece fácil, pero no lo era. Sin embargo, Dios priorizó la preservación de su palabra y la historia de la iglesia. ¿Por qué? Porque estos registros darían testimonio de su obra a las generaciones futuras. Aunque la violencia de las turbas posteriormente destruyó la imprenta, los esfuerzos de John y Oliver sentaron las bases de Doctrina y Convenios que tenemos el día de hoy.
Dios, mi amigo, valora los registros porque nos anclan a la verdad. Es una forma de preservar la verdad para las generaciones futuras. Ahora, en estos tiempos, ¿serías tú un historiador? Bueno, serás un historiador de tu propia trayectoria, mi amigo espiritual. Tenemos que guardar la verdad histórica y también la verdad espiritual. Lleva un diario de tus impresiones, oraciones contestadas, testimonios. Comparte tu historia en las redes sociales también, o con los seres queridos. Es una forma moderna de hacer historia. Tus palabras podrían inspirar a alguien dentro de muchos años, tal como nos inspiran los registros de John Whitmer. Es importante la historia, pero por supuesto, imagínate todas las revelaciones que el profeta estaba recibiendo y te imaginas si no se hubieran registrado, no tendríamos nada. Imagínense haber recibido una bendición patriarcal pero no haber recibido nunca una copia de la misma. Tú que has recibido tu bendición patriarcal, ya sea que lo hayas recibido ayer o hace un mes, hace un año, hace 10 años, 20 años, lo que fuese, ¿lo recordarías? Muy difícil, ¿verdad? Ahora, una vez más, ya lo he mencionado, el profeta tuvo muchas revelaciones y todas no se colocaron en el libro de Doctrina y Convenios. Por cierto, el nombre que sería es el libro de Mandamientos. Luego fue cambiado al nombre de Doctrina y Convenios. Hay algunas revelaciones que todavía están en posición de la iglesia y que no han sido incluidas. El profeta seleccionó las revelaciones que deberían ponerse. Quizás algún día pongan las revelaciones que no se han puesto y la pregunta es, ¿qué dirán? Uy, 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 ¿estamos preparados? ¿Mm? El Señor comienza mencionando que no es prudente que Oliver viaje solo y con dinero, que es bueno que vaya con un acompañante, y es lo mismo que pasa ahora con los misioneros, que deben ir de dos en dos para una mejor protección. Para que tengan una idea, ellos salieron de Ohio el 20 de noviembre de 1831 y llegaron a Sion, a Missouri, el 5 de enero de 1832. Fue un viaje largo de casi 46 días de viaje. Obvio, con descansos, entonces vemos que era muy oportuno que puedan viajar dos en lugar de que viaje pues Oliver solito. Ahora, debemos saber que el primer historiador fue Oliver y luego John Whitmer, y pudo redactar 96 páginas de historia hasta que fue excomulgado. Sí, John Whitmer, el que ahorita está siendo el historiador, fue excomulgado. Esto también ya lo he mencionado en una clase. Ahora, John Whitmer y Oliver Cowdery llevaron a mano las revelaciones escritas a Independence, Missouri. Allí estaba William Phelps y comenzó la composición tipográfica y la impresión. Pero la acción de la mafia, la chusma, como la llaman algunos, impidió su publicación prevista como el libro de los mandamientos. En el versículo 3 dice que se lleve la historia de todas las cosas importantes. Esto es lo que se pide, llevar un diario de las cosas importantes, de lo más trascendental, sobre todo fechas, nacimientos, bautismos, matrimonios, confirmaciones. Esos son datos que debemos llevar nosotros, amigos. Lo mismo debe suceder en nuestros barrios. Llevar la historia, tener fotos de los que asisten. Es bonito, porque cuando pasa el tiempo, podemos, nosotros todos, cuando pasa el tiempo, podemos ver cómo ha ido cambiando el barrio o la estaca y poder ver su crecimiento. Eso lo podemos ver con el tiempo. José Smith también llevó un registro de su vida. Es por eso que conocemos más de la historia. Conforme ha pasado el tiempo, nos hubiese encantado que se escriba mucho más, ¿verdad? Para saber por los pormenores de lo sucedido. Ojalá que entonces nosotros también estemos llevando una historia minuciosa de nuestras vidas y de lo que acontece para que quede registro pues, de lo sucedido y pueda ayudar a las próximas generaciones y puedan leer sus historias. Mira, mi abuelito escuchaba sus clases en YouTube. A un hermano, ¿cómo se llama este hermano? El hermano Omar. Dice, ¿quién sería el hermano Omar? Bueno, pues ahí se nutría mi abuelito, mira, ¿eh? Gracias a esas clases, mi abuelito, mi abuelita, aumentaron su fe. No a las clases, ¿verdad? Sino a lo que hacen sus abuelitos, que lo lean pues sus nietos, bisnietos. Eso es para las generaciones futuras. Llegamos a la sección 70, conocida como los mayordomos del Señor.
Del versículo 1, perdón, del primero al 12 de noviembre de 1831 fue un tiempo de grandes revelaciones. En la conferencia con los hermanos, el profeta recibiría 6 revelaciones en solo 12 días. Las secciones 67, 68, 69 y 70 están incluidas en Doctrina y Convenios en orden cronológico, es decir, seguiditas. La sección 70 establece la firma literaria, un grupo de hombres. ¿Quiénes eran? José Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon, John Whitman, Martin Harris y William Phelps, llamados para supervisar la publicación de las revelaciones. El Señor los declara mayordomos de las revelaciones y los mandamientos. Obviamente, ¿por qué? Porque obviamente todos tenían que cuidar. Eran revelaciones y no podían ser cambiadas, adulteradas. ¿Tú te imaginas que digan una revelación otras cosas? Imagínate el caos que ocurriría. Entonces, obviamente que ponen mayordomos, que cuiden eso. Ellos les prometían que su labor proveerá para sus necesidades y las de la iglesia. Esta revelación introduce la ley de consagración según la cual los santos deben ser iguales en las cosas temporales, compartiendo recursos para edificar el reino de Dios. Es un recordatorio de que nuestros talentos, tiempo y recursos no nos pertenecen. Nos han sido confiados para servir a los demás. La labor de la firma literaria garantizó que la palabra de Dios llegara al mundo, un legado que continúa pues en cada ejemplar de Doctrina y Convenios. La consagración consiste en entregarnos por completo a Dios. En este tiempo significa usar los talentos, ya sea escribir, enseñar o servir para edificar a su reino. Significa priorizar el diezmo, el servicio, la caridad por encima del beneficio personal. Pregúntese, ¿cómo puedo consagrar mi tiempo y recursos esta semana? Quizás sea el ser voluntario, ser mentor o simplemente escuchar a alguien necesitado. Sus pequeños actos de consagración repercuten en la eternidad. No lo dude. De poquitos, mi amigo, se construye la eternidad. Ahora es importante Doctrina y Convenios. La pregunta, ¿el libro que estamos estudiando es importante? Este libro de las Escrituras contiene más citas directas del Señor que cualquier otro libro de las Escrituras existente. No es una traducción de un documento antiguo, sino que es de origen moderno. Es un libro de revelación para nuestros días. Es una selección única y divinamente inspirada de revelaciones que vinieron a través de profetas de Dios en nuestros días en respuesta a preguntas, preocupaciones y desafíos que ellos y otros enfrentaron. Contiene respuestas divinas a problemas de la vida real que afectan a personas reales. El libro de Mormón lleva a los hombres a Cristo y Doctrina y Convenios lleva a los hombres al reino de Cristo, incluso a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, la única iglesia verdadera y viva sobre la faz de la tierra. Esta sección es bien sabida que es dirigida a un grupo de élderes, la sección 70, la última que vamos a ver. Pero el Señor hace extensiva la invitación porque en el versículo 1 dice que es para todos los habitantes de Sion y todos los de la iglesia. A hombres elegidos por el Señor los nombra y ordena mayordomos de las revelaciones y mandamientos, dice el versículo 3. ¿Qué hombres? El versículo 1 lo dice: José Smith, Martin Harris, Oliver Cowdery, John Whitmer, Sidney Rigdon y William Phelps. Este grupo, conocido posteriormente como la firma literaria, debía asumir la responsabilidad de publicar las revelaciones. Cowdery y Whitmer salieron de Kirtland, como ya lo mencioné, el 20 de noviembre de 1831 y llegaron a Independence el 5 de enero de 1832. Navidad y Año Nuevo, caminar, señor. Vámonos. Ese abril de ya 1832, José Smith, Sidney Rigdon y otros viajaron a Independence, llevando consigo papel para la prensa de Independence. El 30 de abril de 1832 se retomó la publicación de las revelaciones, ahora reunidos. El Consejo ordenó que se imprimieran 3,000 ejemplares del Libro de los Mandamientos como primera edición. El hermano William Phelps, Oliver Cowdery y John Whitmer fueron designados para revisar el libro de mandamientos y seleccionar para la impresión los que ellos consideraban adecuados. Las revelaciones fueron debidamente revisadas y preparadas y la impresión comenzó. Pero el 20 de julio de 1833, una turba destruyó la prensa, esparciendo los papeles y otros suministros, y derribó el propio establecimiento de impresión. No se sabe cuántos ejemplares del Libro de los Mandamientos se salvaron.
o cuántas de las revelaciones que debían imprimirse se imprimieron. Ahora, después de ello, continuaron verificando para su impresión y el 17 de agosto de 1835, en la Asamblea General del Sacerdocio y de la Iglesia, celebrada en Kirtland, se presentó el libro o manuscrito del libro de Doctrina y Convenios para su aprobación. Tanta penuria que se pasa en esos tiempos, mi amigo. Y ahora tú tienes el libro tan fácil. Bueno, no solo tú, todos tenemos el libro tan fácil y no lo leemos. ¡Wow! Vamos a ser juzgados por eso. Tengamos cuidado. En el versículo 7 el Señor también menciona cómo llevar la consagración. Si hay excedentes, darlo al almacén del obispo para que pueda distribuir a los demás. Hermano, ¿excedentes de qué? Bueno, los beneficios de la venta del libro Mormón y el libro de Doctrina y Convenios y otras revelaciones y los asuntos literarios de su iglesia. El Señor también menciona en el versículo 12 que el que administra las cosas espirituales es digno de un salario. Una vez más, para recordar, no debemos jactarnos de decir que en la iglesia no tenemos un clero pagado como las demás iglesias, porque no es del todo cierto. Eso lo he venido diciendo también. Es verdad que en nuestra iglesia la mayoría de los llamamientos no son pagados o no son remunerados. Son ad honorem, se llama, es decir, gratis, es decir, sin pago alguno. Todos los llamamientos que hay en nuestros barrios o estacas, y es donde muchos miembros donan horas de su tiempo al servicio de la obra, y podemos ver las bendiciones del Señor en sus propias vidas. Por ejemplo, yo siento que el Señor no me debe nada por lo que he hecho en la iglesia. Él es el mejor pagador que yo conozco. Una vez más, yo no tengo por qué ocultar nada, y lo que menciono es para que uno sepa bien lo que hay dentro de la iglesia, te guste o no te guste. Esto se tiene que mencionar, ¿verdad? A todos no se nos paga, pero hay gente que sí se paga. También debemos saber que la iglesia tiene personas, esa gente que se paga, tiene personas con un sueldo remunerado, porque su trabajo es dentro de la iglesia y lo hacen a tiempo completo, como son los custodios, es decir, los que dan mantenimiento a las capillas, a los templos, los que se encargan de las finanzas de la iglesia a nivel del país. ¿Quiénes pagan los impuestos de los locales de la capilla? A ver, ¿quiénes? Porque tú, mi buen amigo, no lo pagas. Alguien lo tiene que pagar. Tú no pagas la luz o el agua, etc. Ahora, también hay llamamientos que no reciben un sueldo, pero reciben gastos para manutención, o algunos lo llaman estipendio modesto, como los presidentes de misión, por ejemplo, y más líderes, como los 70 asignados a diferentes países. Un presidente de misión y su esposa, hermano, no diga eso. ¿Cómo que no diga eso? No tengo yo, de verdad, yo no tengo que ocultar y siempre lo respaldo y lo defiendo. Y si tú no lo sabes, pues lo comento para que sepas, porque uno tiene que saber. Un presidente de misión y su esposa es asignado a diferentes lugares del mundo. Y todo el gasto es pagado por la iglesia. Hermano, que sí, sí, pues. Bueno, tienes que saber que una persona, a veces llaman de 40, 45, 50, 55, 60, 65 años, es llamado a servir por 3 años. A veces dejan trabajos, la mayoría de veces dejan sus trabajos, sus ingresos. Apartan ese tiempo por 3 años. A ver, imagínate, 3 años te vas a ser presidente de misión con tu esposo. No es fácil. Si tú tienes un negocio en 3 años, ¿crees que el negocio te va a esperar? Con tanto que cambia ahora. Si tú trabajas para una empresa, ¿crees que la empresa te va a esperar? Sí, hermano, vaya hermano, lo esperamos. Vaya nomás a servir. Y viene y usted va a encontrar su mismo puesto de trabajo y con un sueldo elevado. Nadie te va a esperar. Entonces todos ellos, el presidente y su esposa, es asignado a diferentes lugares del mundo y todo el gasto pues es pagado por la iglesia. La casa, los autos, la comida, el personal de servicio, la ropa, las actividades familiares. Hermano, ¿y si hay hijos en el colegio? También pues se les paga el colegio a los hijos, la universidad, también se les paga la universidad. Si los hijos viven con los padres, ¿te gusta o no? Si los hijos viven con los padres y están en la universidad, pues también se le paga. Mira, mi amigo, es lo normal que pasaría en cualquier lugar. Así que si te estás rasgando las vestiduras por saber esto, déjame decirte que no sabes nada de la administración de la iglesia.
Sería absurdo que una familia pueda solventar estos gastos de su propia billetera, de su propio estipendio, de su propio dinero. Sería absurdo. Se llegaría al punto que solo los millonarios serían presidentes de misión. ¿Y los demás? No, pues no. No, tú eres pobre, pues no calificas. ¿Cómo te vas a ir? No tienes ni para el pasaje. Ahora, no solo los presidentes de misión, sino también los setentas. Has visto que en tu país hay setentas, ¿verdad? En tu país, qué bonito, dices autoridad. Conferencia destaca, llega el 70. Ok, ¿de dónde crees que llega? ¿Cómo llega? En paracaídas. No, hermano, son gastos. ¿Y eso quién lo solventa? La iglesia, pues. Son autoridades generales asignados por un tiempo para liderar el país o la región. Ellos son los 70, son los encargados de la parte espiritual y también la parte administrativa. Son como los gerentes generales de una empresa en un determinado país o región. Ellos también están por un tiempo, creo que están de 3 años o 5 años, 3 años creo, y se les tiene que pagar todos sus gastos. Así se administra la iglesia, mi querido amigo. Ahora, si te preguntas si son de tus diezmos, la iglesia tiene muchas inversiones financieras y se utiliza de este dinero para pagar también. Quizás en otra clase yo hable un poco más de esto. Te digo para ver cómo se maneja la iglesia, cómo se distribuye la iglesia, cómo es la parte administrativa de la iglesia en estos tiempos y cómo era en esos tiempos. El Señor está enseñando cómo debemos recibir la abundancia de las manifestaciones del Espíritu en el versículo 13. Los requisitos son que seamos fieles administradores en nuestras responsabilidades espirituales y que seamos iguales con respecto a las cosas temporales. Hermanito, me gustaría mejor trabajar para la iglesia. Bueno, si tienes la oportunidad, postula. Y si no, es mejor también poder estar en el mundo y lidiar con todas las vicisitudes que el mundo ofrece. Porque no es fácil el mundo, pero para eso estamos para poder enfrentarlo con la gracia divina. Ciertamente una de las mayores bendiciones de ser miembro de la iglesia es la manifestación regular del Espíritu en nuestras vidas. ¿Cómo podemos hacer estas manifestaciones sean más abundantes? La vida abundante requiere fidelidad y obediencia al espíritu de la ley de consagración. Luego al final se habla de la igualdad en el versículo 14. La doctrina de los santos de los últimos días de la igualdad fue formulada tempranamente, diciéndoles, si no son iguales en las cosas terrenales, no podréis ser iguales en las cosas, en la obtención de las cosas celestiales. Eso dice la Revelación en marzo de 1832. ¿Eh? ¿Dónde dice eso, hermano? Doctrina y Comercio, sección 78, versículo 6. Y desde el principio hubo un serio intento de llevar a cabo los negocios con este espíritu de igualdad. La igualdad perfecta no prevalece ahora, ni en el mundo ni en la iglesia. Pero cuando la vida se perfeccione entre los santos y cuando se viva la ley más elevada del Evangelio, entonces prevalecerá la igualdad tanto temporal como espiritual. Para ello tenemos que empezar dejando el mundo y pensar menos en las cosas materiales. Vivir con menos para ser más felices. No vivir con más para ser infelices. Encontremos la felicidad en lo poco que tenemos. No envidiemos a los demás. Pongámonos la meta de ser felices con lo que tenemos. Al concluir, reflexionemos sobre las lecciones de las secciones 67 al 70. Estas revelaciones nos enseñan que la voz de Dios es real, incluso cuando dudamos. Nos llaman a la humildad como William McLellin, quien aprendió que solo Dios puede hablar con poder divino. Nos recuerdan que debemos edificar Sion mediante el orden y la responsabilidad. Con la sección 68 enseñó a los padres y líderes, nos instan a preservar la verdad como John Whitmer y consagrar nuestra vida como la firma literaria. En estos tiempos vivimos en un mundo hambriento de la verdad. Doctrina y Convenios no es solo un libro, es una guía viviente, un testamento que Dios nos da hoy. Comprometámonos a estudiarla, buscar el Espíritu y actuar conforme a sus enseñanzas. Como el Señor prometió en la sección 67, si nos despojamos del temor y el orgullo, podremos verlo. No con ojos naturales, sino con ojos espirituales. Mis buenos amigos, Dios los llama a ser luz, su luz en esta generación. ¿Responderá? Abran sus escrituras, oren con fe y permitan que su palabra los transforme. Los primeros santos lo hicieron y su legado vive en nosotros. Llevémoslo adelante con valentía y amor. Este es tu reto. Elige un versículo que te llegue al corazón y compártelo con alguien, un amigo, un familiar o incluso en línea en las redes sociales.
Ora para sentir la voz de Dios al leer. Luego actúa conforme a una enseñanza, ya sea enseñando a tus hijos, llevando un diario, consagrando tu tiempo. Te sentirás más cerca de Dios e inspirarás a otros a hacer lo mismo. Las secciones 67 al 70 de Doctrina y Convenios no son solo reliquias del año 31. Son un mapa para navegar nuestra vida en este año 2025. Nos enseñan a confiar en la voz de Dios, a hablar con el poder del Espíritu, a preservar la verdad y a trabajar juntos como mayordomos del reino. En un mundo lleno de dudas, distracciones y divisiones, estas revelaciones nos llaman a ser luz, a ser valientes, a ser santos. Que estas palabras, mi amigo, resuenen en tu corazón. Que te levantes con la certeza de que Dios te conoce, te llama y te guía, como aquellos élderes en Irán, Ohio. Tú también puedes ser un instrumento en sus manos. Levántate, brilla, ve y persigue y sé perseverante a la luz de Cristo. Que tengas buena semana. Te espero la próxima semana.